Bueno, vamos a empezar a leer, mis niñas hermosas. Según yo, nos toca en este libro hermoso del amor no olvidado a nadie de Gary, nos toca comenzar el capítulo quinto, las lecciones de Tomás y Tadeo. Sí, ¿verdad? Este sí lo vamos bueno, ahora vamos a leer con calma a ver hasta dónde nos toca llegar y ya veremos. Aquí y ahora, Noriko, aquí y ahora. Bueno, voy a empezar a leer, ya saben, mis niñas, preguntas, duda, lo que sea, abre el microfonito y me dicen, por favor, con toda confianza. Y comienza obviamente Gary con una referencia que dice, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura, ojo, una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con la fuerza, nunca con la debilidad. Y una de las lecciones que más me gustan del curso de milagros habla exactamente de esto, de lo que acabamos de leer, que si no estoy mal, creo que es la lección 253, que dice, en tu invulnerabilidad radica tu seguridad. Déjenme ver, ¿qué es esa? No, fíjense, la 253 es 235. A ver, esperen, denme tantita paciencia. A ver si es esa que estoy pensando, pero así reza la lección. No, voy a buscarlo. No, pero la lección dice, en tu invulnerabilidad radica tu seguridad. ¿O será la 135? Si me defiendes que he sido atacado, permítaseme recibir. Por ahí está. Bueno, ahí se va de tarea por si alguien me encuentra. Es la 153. Ay, gracias, mi Marla. Por ahí va, 135, Sí, 53. Gracias, mi Marla. Sí, exactamente. 153. Es hermosa esa lección, es también de las más largas, sí. porque habla de lo que a veces uno no comprendemos. Creemos que mi seguridad, mi fortaleza radica sí, en mi indefensión. Muy bien, en mi indefensión radica mi seguridad. Y es lo que acabamos de leer. El yo recordarme invulnerable, es decir, conectada completamente con la fuente, ahí radica toda mi seguridad, toda mi certeza, todo lo que realmente soy. Gracias, Marla Hermosa. Lección 153. Ahí por si un día en la tarde están aburridas o un día se levantan con ganas de leer una lección, échense esa. Es muy bonita, muy, muy bonita. Es larga, pero es muy hermosa. Y tiene todo que ver con lo que acabamos de leer. Bueno, empiezo a leer, mis niñas, entonces. Página 129 de el libro El amor no olvidado a nadie, lección, párrafo quinto, digo, perdón, capítulo quinto, las lecciones de Tomás y Tadeo. Y dice, desde que Arten y Pursa completaron su primera serie de visitas a finales de 2001, he tenido algunos recuerdos de mis vidas anteriores, así como vislumbres de mi futura y última vida. Estos recuerdos vienen de distintas formas. La mayoría de mis experiencias místicas han sido muy visuales y se producen en cualquier momento del día. Mientras meditaba, a veces veía imágenes o tenía visiones, pero en mi caso las visiones con mensajes tienen lugar sobre todo cuando estoy en lo que llamo la zona intermedia y lo pone entrecomillado. Ese punto en el que aún estoy despierto en la cama por la noche, pero a punto de quedarme dormido. En esos pocos momentos en los que no estaba del todo dormido ni despierto por completo, con frecuencia veía imágenes que podían tomar muchas formas y a veces no eran inmóviles.
En ocasiones eran escenas completas de otros tiempos y lugares, a menudo con sonido. Era muy parecido a ver una película. A medida que pasaron los años, las imágenes se fueron haciendo más claras y nítidas. Aunque también podía tener este tipo de experiencia en la fase del sueño profundo, las visiones más precisas y las más fáciles de recordar se producían en ese punto en el que la mente inconsciente sale a la superficie y se encuentra con una mente consciente relajada. Fíjense la dinámica, mente inconsciente profunda sale y se agarra o se mezcla con la mente consciente pero relajada. Y continúa Gary diciéndonos, la información de la mente inconsciente es la más fiable. A medida que aflora, pueden verla con más precisión quienes ya han aprendido a retirar la mente consciente. Y esto es pura conciencia, mis niñas, pura conciencia. Me hago consciente, reconozco, observo, me cacho en el patrón, me cacho en el pensamiento. En mi caso, dice Gary, lo conseguía quedándome medio dormido. En cambio, Edgar Cayce se dormía completamente y su mente inconsciente hablaba a través de él. Por eso lo llamaban el profeta durmiente. Los mejores canalizadores, videntes y médiums de la historia han sido los que han encontrado la manera de limitar la capacidad de su mente consciente de interferir con el inconsciente. Esto está maravilloso. O sea, realmente lograr esto, mis niñas, hacerme tan observador, tan presente, de manera que pueda yo limitar la capacidad de la mente consciente para así no interferir con la inconsciente. Esto requiere un estado de presencia, lo que me salió hoy a mí, un hoy, un presente al 100%. Dice, la mente consciente actúa como un filtro que permite que el ego interprete la información. Fíjense, ¿eh? ¡Qué peligro! Cuanta menos mente consciente filtre la información, es decir, que llegue toda la información limpia, sin filtro, desde el inconsciente, mejor será la calidad del mensaje. ¿Cómo logro esto? No entiendo nada. Ahí, en el momento en que estoy observando la experiencia física, se está generando un pensamiento en mi mente para permitir que sea el inconsciente el que surja de a través de esa experiencia física, la libero, no entiendo nada. Cuando estoy sintiendo la emoción, queriendo emitir un juicio, no entiendo nada. No entiendo nada y ahí estoy haciendo esto maravilloso. Permito que toda la información del inconsciente surja sin filtro, sin obstáculos, sin que intervenga la mente consciente, que es la que tiene el juicio, la que cree que sabe, la que juzga, la que emite la opinión. Sí, vamos bien, mis niñas hermosas, las que se acaban de integrar. Capítulo quinto del Amor no olvidado a nadie, las lecciones de Tomás y Tadeo. Ya estamos en la página 130, comenzando el segundo párrafo. No es cierto, comenzando el tercer párrafo, el último párrafo de la página 130, que comienza diciendo, un ejemplo es el de Jane Roberts, que canalizó a Seth. Soltaba por completo su mente consciente, el personaje, el juicio, y dejaba que otro ser se expresara con libertad a través de esa mente. El mejor medium que he visto nunca es George Anderson, que mantiene su mente consciente ocupada garabateando en un cuaderno. La precisión de la información que llega a través de su inconsciente es asombrosa. No tiene que plantear preguntas como hacen la mayoría de los videntes y mediums. Simplemente ofrece a sus clientes una corriente continua de información que los deja asombrados. Ese es el canalizar realmente. El canalizar no es de que a mí me eligió un ser de el más allá
mandar mi información. La canalización lo hacemos todos. Y para mí es esto, el permitir toda mi información inconsciente que incluye akashicos, todo lo que tenga que ver con el universo, permito que surja sin ningún filtro. Yo suelo, dice Gary, apartar mi mente consciente practicando la meditación o quedándome casi dormido. Y aquí, mis niñas, yo las invitaría a que cada quien descubra de qué manera puede ir haciendo, perdón, puede ir generando ese flujo limpio y sin filtro de información. Quizá con la meditación, pero no siempre voy a poder estar en un estado de meditación o en un estado de relajación. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me funciona para poder practicar esto es no entiendo nada. Y ahí elimino el filtro, ahí elimino todo lo que es el juicio. Sí, dice Gary, a veces tengo visiones mientras estoy bien despierto y siempre lo estoy cuando veo a Arten y a Pulsa. Pero la información que viene de ellos no procede solo de mi mente inconsciente, sino también de estas manifestaciones del Espíritu Santo, tal como la voz del curso es una manifestación del Espíritu Santo. Insisto, todo proviene de nuestro inconsciente, ¿ok? No es arte ni pulsa como un tercero. En la experiencia física, sí, el curso de milagros es un ente externo, un tercero, un libro, pero todo proviene de mi mente inconsciente. Y continúa Gary diciéndonos, con referencia a mis recuerdos de vidas pasadas, me di cuenta de que esas vidas eran sueños en serie y que el único valor real que tenían, ojo, era el de aprender a usarlas para perdonar. Sobre todo porque esas mismas lecciones de perdón, fíjense, wow, por favor subrayen, esas mismas lecciones de perdón se me estaban presentando en esta vida. Lo no sanado en el pasado me está sucediendo ahorita. La forma, dice Gary, puede ser distinta, pero la lección y el significado son los mismos. Me puede estar pasando con un personaje ahorita, en el pasado me pasó con otro personaje y yo desde otro personaje. El mensaje, el fondo es el mismo. A medida que vamos aprendiendo estas lecciones, es conveniente recordar que incluso la reencarnación es una ilusión. Eso ya lo habíamos platicado. Es una pregunta muy común en los alumnos del curso. ¿La reencarnación existe? Sí, como existe el cuerpo. Sí, como existe el tiempo, como parte de la ilusión, pero no son verdades. ¿Sí? ¿Eso queda claro? La reencarnación la voy a experimentar, pero no es verdad. Es una ilusión. Porque en realidad nunca reencarnamos en un cuerpo. Nuestra experiencia es lo que Einstein denominó, y lo pone entrecomillado, una ilusión óptica de la conciencia. Sí, ojo, nos sentimos como si estuviéramos en un cuerpo. Subrayen todo esto, mis niñas. Nos sentimos como si estuviéramos en un cuerpo, pero esto es un truco del ego, una falsa experiencia. El cuerpo no es real. Forma parte de la misma proyección que el resto del universo. Y en cuanto a cómo recordé estas vidas oníricas, la mayoría de estos recuerdos me llegaron mientras estaba en la cama. Estos recuerdos se produjeron hasta la quinta de esta serie de visitas que me hicieron mis profesores. Claro, es un proceso. Y pone aquí una nota, Gary, que dice, para los que no están familiarizados con las diferencias, un vidente generalmente trata con mentes que parecen estar encarnadas, aunque no siempre, mientras que un medium solo lidia con mentes que han realizado la transición, es decir, al otro lado, que desencarnaron. ¿Ok? Digo, son especificaciones o aclaraciones para mí relevantes, ¿no? Para el caso siempre es información inconsciente, sea que viene de mentes encarnadas o mentes no encarnadas,
Quizá alguna relevancia pueden tener, pero a final de cuentas es la misma información. Los canalizadores permiten que otros seres hablen a través de ellos. Helen Schucman fue probablemente una de las mejores canalizadoras que han existido por la calidad de información que ofreció. Sí, sí, por calidad de información hablamos, pues claro que fue la mejor. Simplemente canalizó todo el curso de milagros. Y era la única, o era única en el sentido de que no tenía que alterar su conciencia, claro. Entrar en estado de meditación o ponerse en un estado distinto. Siempre estaba en la vigilia. No tenía que alterar su conciencia para que Jesús se comunicara a través de ella. Y de hecho, nadie necesita alterar su conciencia. Luego me han llegado a decir Norico y la ayahuasca y la mota y la pastilla. No necesitas nada. De hecho, yo no estoy a favor de eso porque eso altera el estado en el que debes de canalizar toda la información. Su mente, dice, su mente consciente, se distraía viendo las palabras que Jesús le decía, se refiere a Helen, y escribiéndolas en el tipo particular de taquigrafía que ella usaba. Sí, la experiencia de Helen ha de haber sido majestuosa, o sea. El problema fue, dice Gary, que como se dio a conocer que ella oía la voz de Jesús, se puso en marcha una oleada de imitadores que pretendían canalizar a Jesús, obvio, sin llegar a entender la cantidad de cosas que filtraban. Bueno, como todo y es parte del proceso, ¿no? Todo es perfecto. Todo es perfecto. Por esta razón, la calidad y la consistencia de la información de Helen procedente de Jesús es mucho mejor que otras. No es mucho mejor o mucho peor, es, punto, es la información. Aunque otros canalizadores a menudo piensan que están diciendo lo mismo, y lo pone entrecomillado Gary, que un curso de milagros, raras veces comprenden todas las distinciones y tampoco pueden ver dónde se han desviado del mensaje y han incluido información que forma parte de sus creencias personales. Y esto es normal. De hecho, hasta uno que comparte el curso o que estudia el curso, hay momentos donde inevitablemente metes creencias personales, ideas y pensamientos personales, juicios. Por eso el curso de milagros es tan majestuoso, está tan puro, tan limpio, que esa misma pureza hace que se preste a querer interpretarlo desde un juicio personal. Y eso es normal, no pasa nada, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me pasa todavía meterle el criterio personal desde el personaje. Lo importante aquí no es condenarme o sentirme mal o latigarme o seguir con la creencia, sino hacerme consciente de que hay ciertas cosas del curso que me detonan ciertas emociones egoicas, que por eso quiero meterle un pensamiento del personaje. Y entonces luego consciente, lo perdono, lo entrego y lo libero, ¿ok? Pero yo creo que esto es parte normal. Muchos de ellos, continúa Gary, crearon sus propias versiones del curso, creyendo que lo mejoraban o continuaban, cuando lo cierto es que habrían hecho bien en dedicarse a aprender el original en lugar de fabricar otro. Procesos, no pasa nada, es parte de todo esto. Sus egos filtraban la información canalizada. Y pregunta aquí Gary, ¿por qué no quedarse con la versión verdadera? Y la respuesta es muy simple, mis niñas. El curso, el curso es todo un desafío. El curso, conozco, fíjense, y qué extraño que yo, siendo que lo comparto, lo diga, pero conozco más gente que ha desertado el curso que como ustedes. Si el curso, ¿por qué no me quedo con la versión verdadera? ¿Por qué no tomo el curso y me apego a él? Porque desafía todo lo que creo que soy. Y menudito, menudito trabajo. En los años anteriores, dice Gary, había tenido recuerdos nítidos de una vida en la que había sido miembro de la familia
de un faraón en el antiguo Egipto, así como de otra vida en la que fui Judas Tomás Dídimo, ahora llamado Santo Tomás. Y como ya he dicho, también experimenté vidas anteriores en las que había sido un nativo americano de Cahokia, conocido del extraordinario maestro Gran Sol, uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, Roger Sherman, y un hombre de Ohio, William Harrison, que murió en el Álamo. Asimismo, vi mi vida futura en la que seré uno de mis profesores. También tuve numerosos recuerdos y visiones de otras vidas, aunque a menudo no podía identificar los nombres de las personas que había sido ni la gente a la que había conocido. Un martes, dice Gary, a primera hora de la tarde, volví a ver a mis amigos ascendidos. Por lo general, sus visitas no eran previsibles, si bien en ocasiones tenía una sensación visceral de que iban a venir, como que lo presentía. Algunas veces se pasaban meses sin aparecer y así me daban tiempo para integrar y practicar sus palabras en mi vida cotidiana. En esta ocasión, Pursa comenzó la conversación. Hola Gary, ¿cómo te trata la vida? No está mal, dice Gary. Me lo pasé bien en Lake Charles. Me agradecieron tanto que hubiera ido. No van muchos maestros por ahí. Todo el mundo va a Houston o a Nueva Orleans. Eché un vistazo al barrio francés de esta última ciudad. En Nueva Orleans hay un ambiente triste desde el Katrina. Mucha gente se ha ido. Por supuesto, Bourbon Street, la parte de la ciudad que todo el mundo pensaba que sería destruida por Dios, ni siquiera fue tocada por las inundaciones. Los franceses fueron lo suficientemente listos para construir a 7 metros por encima del nivel del mar. En cualquier caso, conseguí verlo e ir a un buen restaurante, aunque no tenía mucho tiempo. Y Montreal fue fantástico. Me encantó ir al viejo Montreal y probar la comida. Mi editor francés, Marc, nos llevó a un gran restaurante de Oriente Medio después del taller. Las bailarinas eran estupendas. Al final, muchos miembros del público nos pusimos de pie y bailamos y cantamos en una lengua que yo no entendía, pero fue muy divertida. Y le dice Pursa, a medida que avance la ilusión del tiempo, nos vamos a centrar más en tus relaciones personales. En conexión con eso, hoy tenemos algo un poco distinto para ti. Y le pregunta, ¿qué te parecería hablar con Santo Tomás? Perdona, dice Gary. Tomás Dídimo, Tomás el gemelo, dice Pursa, está disponible para aparecer ante ti aquí mismo y hablar contigo ahora. Lo verás exactamente con el aspecto y la edad que tenía en el momento de la crucifixión. Te hablará en inglés en lugar de hacerlo en arameo, para que puedas así entenderlo. Tendrá un aspecto como el de J. Como sabes, a Tomás a menudo lo confundían con J porque se parecían mucho. Sí, dice Gary, he tenido recuerdos y he soñado con ellos y parecían iguales. Bien, le dice Arten, ahora lo vas a ver en cuerpo físico, por así decirlo. Pregúntale lo que deseas y recuerda, no tienes que sentirte nervioso ni intimidado por nada. Estás hablando contigo mismo. Tú fuiste Tomás y serás Pursa. Ambos te aman y lo único que tienes que hacer es ser tú mismo y amarlos. Y le dice Gary, llevo años tratando de amar a Pursa, pero está bien, trae de ese tipo. Y pone una nota aquí Gary que dice, de vez en cuando, mis profesores me dejaban perplejo y maravillado. Pero esto era otra cosa. En ese instante Arten desapareció
y Pursa se metamorfoseó en una persona totalmente distinta. Lo reconocí de inmediato como un hombre presente en mis visiones. Su aspecto se parecía mucho, aunque no era igual, al de J o al de Jesús, que recuerdo. Entonces, el nombre de J era Joshua. Hoy, la mayoría de la gente pone el acento en la primera sílaba del nombre, pero debería colocarse en la segunda. Por supuesto, mis profesores simplemente lo llamaban J. Pero el hombre al que miraba ahora no era J, sino Tomás, o Dídimo, el gemelo, al que se podía confundir fácilmente con J. Anonadado y cautivado, me senté cuando comenzó a hablar. Hola, hermano, le dice Tomás. Parece como si hubieras visto un fantasma. No me lo creo, le dice Gary. De acuerdo, sí me lo creo. Ya no me sorprende nada, pero esto es asombroso. Tienes el mismo aspecto que tú mismo y J tenéis en mis sueños y visiones. Y le dice Tomás, le pregunta, ¿qué esperabas? ¿Un impostor? No, dice Gary. Lo decía, no lo decía en ese sentido. Para empezar, le dice Gary, dime de dónde has venido. Esto siempre ha sido un poco nebuloso para mí, incluso en el caso de Artem y Pursa. Y entonces Tomás le contesta, has visto cambiar a Pursa y convertirse en mí. Míralo de esta manera. Yo no estoy apareciendo ante ti desde el pasado, como Pursa tampoco aparece ante ti desde el futuro, sino desde fuera del sistema, desde fuera del espacio y del tiempo. Ahora soy una manifestación del Espíritu Santo. Pursa se iluminará en el futuro, como dentro de 100 años. Cuando te iluminas y dejas tu cuerpo a un lado por última vez, no eres diferente de Dios o J o del Espíritu Santo. A nivel del espíritu, ojo, todo es lo mismo. Las distinciones solo son significativas en las ilusiones, pero en el cielo no hay ilusiones. ¿Y entonces qué podemos hacer? Empezar a hacernos muy conscientes de esas distinciones. No puedo eliminarlas en la experiencia física porque son parte de la ilusión, pero sí hacerme muy consciente cuando una distinción está ante mí y yo le quiero dar mucha importancia, ¿no? Con lo que hace rato decía Gary es que es muy positivo, muy negativo, es punto. Vamos a empezar a tratar de eliminar en lo más posible las distinciones, ¿ok? Entonces, dice Gary, le pregunta a Tomás, ¿cómo te presentas aquí si tú no reconoces las ilusiones? Esa es una excelente pregunta, le dice Tomás. Técnicamente la respuesta es que yo, Tomás, no estoy aquí. Venga ya, dice Gary, te estoy viendo ahora mismo. En realidad, le dice Tomás, estás viendo al Espíritu Santo que se muestra en tu sueño de un modo que tú puedas aceptar y comprender. Uf, mis niñas, ahí está todo. Porque así todo en nuestra experiencia física. El Espíritu Santo, continúa Tomás, reconoce tus ilusiones, pero no cree en ellas. Y aparece ante ti de tal modo que mejor funcione para ti en ese momento. Él es amor, perfecto amor como Dios. Pero el amor se muestra ante ti como una forma, porque esa es la única manera en la que puedes escucharlo. ¿Sí queda claro? Y le pregunta, ¿recuerdas lo que Arten, Pursa y tú hablaste en una ocasión con respecto a la realidad del Espíritu Santo? Claro, dice Gary, me recordaron una cita del curso que dice dos puntos y entrecomillado, su voz, con mayúscula, es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma.
dicha forma no es su realidad. ¿Sí? Cristalino que todo lo que observo tiene un fondo mucho más profundo, tiene un mensaje mucho más profundo. Sí, dice Tomás, y la realidad del Espíritu Santo es espíritu, que es amor verdadero y omniabarca. Entonces, dice Gary, ¿quién eres tú? ¿Amor o Tomás? Y Tomás le dice, amor. Cualquiera que haya hecho su transición, iluminado o no, puede mostrarse en el sueño como una manifestación del Espíritu Santo. Pero cuando lo haces, no eres tú, pues no, obviamente no. Se trata de una imagen de ti. Una vez que tu cuerpo fallece, estás fuera de aquí y nunca vuelves como esa forma particular, a menos que sea para una revisión de esta vida. ¿Ok? Y le pregunta a Gary, ¿una revisión? Sí, dice Tomás, es posible volver y repetir la misma vida. Si aprendes tus lecciones mejor que antes, puedes ser capaz de cambiar de dimensión temporal y de experimentar un resultado diferente. Como han dicho Arten y Pursa, no cambias el guión, solo ves una dimensión diferente del mismo que no habías visto antes. Misma vida, distinta dimensión, distinta enseñanza, distinta lección, distinto todo. Wow. ¿Sí va quedando claro, mis niñas? Y dice Gary, estoy familiarizado con esa experiencia, aunque por lo general no sabes que has cambiado de dimensión temporal cuando ocurre, obvio, ¿no? Solo te sientes diferente como si alguna circunstancia fuera distinta o alguien que conoces hubiera cambiado. Quizá las cosas parezcan más fáciles. Quiero hablar contigo, continúa Gary, de la vida con J hace 2000 años, pero antes te preguntaré otra cosa. He oído hablar de ciertas divisiones que se producen cuando varios individuos tienen el recuerdo de haber sido la misma persona en una vida anterior. Correcto, dice Tomás. Tendría que ser así, por definición. Y Gary le pregunta, ¿por qué? ¿Recuerdas, le dice Tomás, la analogía de la mente con las células que se dividen bajo un microscopio? Claro, dice Gary, se divide una y otra vez. Empiezas con dos personas, como los míticos Adán y Eva, y 5000 años después tienes 6000 millones. La única manera en la que la reencarnación parecería posible sería si un ser que cree estar aquí continuara dividiéndose. Entonces, cada mes, cada mente aparentemente separada, lo que muchos llamarían un alma, parecería manifestarse en el mundo o en el universo como algún tipo de cuerpo. Podría ser un cuerpo humano, pero en realidad no tiene por qué. Un cuerpo, como sea que se manifieste, es un cuerpo. Cualquier cosa que tenga bordes o límites, incluso un piano, es un cuerpo. La mente aparece como una forma simbólica, ojo, a través del dispositivo de la separación y de la proyección de ese pensamiento de separación. ¿Ok? Esto le dice Gary a Tomás, como explicándole eso. Y entonces Tomás Oye, dice, Noriko, ay, mándeme. perdóname. No, Entonces sí dime, dime. está bien loco, ¿no? Porque entonces me llega a la cabeza que realmente, pues, sí lo has dicho muchas veces, pero nada más existe un solo alguien, o sea, un uno. Así Y es. todos somos proyecciones. Entonces nada más en la realidad solamente hay uno. Sí, muy loco. Y está muy loco. Está muy loco porque, ¿por qué está muy loco? Porque lo quiero entender o comprender desde esa mente dividida o separada desde el personaje. Pero efectivamente, Claro. nada más hay uno. Nada más hay uno. Exacto, sí, no somos muchos, ay, no, solamente existe uno. Uno, Y todos somos proyecciones, claro. o Está, todos somos Dios viviendo diferentes.
experiencias. Totalmente. Y eso lo vimos en el libro del mensaje, si se acuerdan, de los niveles de las separaciones. Cómo la primer separación se da a nivel mental. De hecho, la base de la separación se da a nivel mental. Y ya después viene la fragmentación total, pero que trae el mismo origen, uno, la mente. Y la fragmentación es observar a ese universo de personajes. Pero ¿qué pasa, mis niñas? Que si yo me enfoco en estar pensando en eso, en tratar de entenderlo, ya, perdón, Ay, se cortó. se me fue el internet. Ya. Si yo me enfoco en tratar de entender eso, en tratar de comprenderlo, en desentrañarlo, entrarle a la psique, me voy a volver loca. No, no lo entiendo, de hecho, no. No hay manera. Y de hecho les digo algo, para lograr el recuerdo ni siquiera necesito entenderlo. Mm. Necesito sentirlo y saberlo. Y con eso es suficiente para lograr el recuerdo de esa mente unificada, de esa mente uno, del Hijo de Dios, y percibir la información que me llega, porque me va a llegar en el nivel adecuado para mi comprensión y poder experimentarlo. Es lo único que me debe de realmente Interesante. a la energía y a interesar, ¿sí? No metiéndome mucho en adentrarme en esa, porque me volvería a llorar. ¿Ok? Sí. Pero efectivamente, eso se siente como Marla, es un sentir, no es más de poder entenderlo, porque difícilmente desde el personaje corporal entendería yo eso, ¿ok? Pero así es mi Marla hermosa. Entonces, dice Tomás, muy bien, Gary, pero piensa un minuto, si la mente se sigue dividiendo en algún punto del recorrido, habrá varias personas escindidas de una misma mente aparentemente individual y separada. Eso significa que tendrán los mismos recuerdos de vidas pasadas que las otras personas, que eran esa mente. Por supuesto, hablamos de un modo lineal y por tanto ilusorio. En realidad, y fíjense, aquí está la respuesta, todo ocurrió de una vez y parece, y lo sientes como que ocurre ahora. Ahí está. En el modelo lineal, varios sujetos tendrán recuerdos legítimos de haber sido la misma persona. Entonces, dice Gary, si una persona dice que fue San Pablo hace 2000 años y puede recordar esa encarnación y otra persona afirma lo mismo, ¿es posible que las dos estén diciendo la verdad? Sí, absolutamente, dice Tomás. Y esto también es aplicable a ti. Hay más de una persona actualmente en el planeta que fue Santo Tomás hace 2000 años. Y a veces tendrá recuerdos legítimos de esa. Eso es extraño, dice Gary. Hay alguien más allá afuera que tiene los mismos recuerdos que yo en su mente inconsciente, porque en una ocasión fuimos la misma mente. Es una idea espeluznante, dice Tomás. Sin embargo, tienes la misma mente, aunque no lo parezca, porque estás en un sueño de separación. Bueno, ahora dime, le pregunta Tomás a Gary, ¿qué quieres saber sobre J? Me gustaría saber, le dice Gary, si mis recuerdos, sueños y visiones son precisos. Por ejemplo, en el estado mental de tener una visión, lo he visto casado con María Magdalena y ella era preciosa. Y pone una nota Gary que dice, hubo unos pocos lectores que creyeron que la desaparición del universo copiaba el código da Vinci al afirmar que J y María estaban casados. En realidad, las primeras ediciones de La desaparición y el Código da Vinci fueron publicadas al mismo tiempo, en la primavera del 2003, y no podrían haberse copiado una a la otra. Y continúa Tomás diciendo, María era mucho más que preciosa. Estaba iluminada, lo mismo que J. Y los discípulos sentían celos de ella por muchas razones. ¿Por qué? Dice Gary. En primer lugar, dice Tomás, él solía besarla en público y esto nos molestaba a algunos. Ese tipo de comportamiento no era muy habitual en aquel tiempo.
En segundo lugar, ella estaba iluminada como Jota y nosotros no. Además, era una gran profesora. Yo era escriba y entendía las enseñanzas mejor que la mayoría, pero no quería ponerme de pie y hablar a la gente. Tú has tenido las mismas reservas con respecto a hablar en público durante esta vida, pero las superaste gracias al perdón. Te respeto por eso. Pero María no solo era una buena oradora, era un genio espiritual. ¿Estás diciendo, dice Gary, que yo no lo soy? Y le dice Tomás, creo que el término genio no te es aplicable. Entonces, dice Gary, ¿crees que soy un estúpido? No, dice Tomás, yo no diría que lo haces lo mejor. No, diría que lo haces lo mejor que puedes con tus recursos limitados. Y pensaba que Arten era malo, dice Gary. Es una broma, hermano, le contesta Tomás. Como ya te he dicho, te respeto. Oye, dice Gary, ¿recuerdas la última cena? Claro, dice Tomás, la recuerdo. Eso fue asombroso, le dice Gary. ¿Muchos? Contesta Tomás. Ignoran que durante la última cena hubo mucha risa entre los discípulos J y María. Por lo general, ellos parecían una pareja normal. No eran pretenciosos. Ese famoso cuadro de Leonardo de la última cena, aunque no es perfecto, es una buena representación de ellos juntos esa noche. Y sobre la risa, lee el Salmo de David. Se suele leer en los funerales, aunque no tiene nada que ver con la muerte. Habla de un modo de vivir sin temor. Puedes aprender a reírte de la muerte. Tanto a Jota como a María les encantaba esa parte de las escrituras. Dice, dos puntos, y entrecomillado, aunque camino por el valle de las sombras de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Durante la crucifixión, uno de los soldados romanos atravesó un clavo, la muñeca de Jesús, con un clavo la muñeca de Jesús. Él no sintió ni mostró ningún dolor. El soldado estaba indignado. Le gritó y le preguntó, ¿por qué no sientes dolor? Jota lo miró con calma y le dijo, si no tienes culpa en tu mente, no puedes sufrir. El soldado se enrabietó por su incapacidad de infligirle dolor a Jota y le clavó una lanza en el costado, lo que no le hizo ningún bien al soldado ni tuvo efecto alguno en Jota. En un momento dado, Jota, clavado en la cruz y con su sangre fluyendo, miró amorosamente a María y ella lo miró a él. Cuando sus ojos se encontraron, una delicada sonrisa se dibujó en sus rostros. Supieron que él había superado la muerte. Él no era un cuerpo en su mente. Lo que él era no podía ser asesinado por el mundo. El mundo ni siquiera podía herirlo. El espíritu que en verdad él era, que no es diferente de Dios, seguiría adelante eternamente. Ella experimentaba lo mismo que J y no había nada que nadie en el mundo pudiera hacer para alterar la verdad que estaba dentro de ellos. Fíjense qué hermoso, qué profundo, qué mensaje de sin importar lo que esté sucediendo afuera, la paz, Puro amor. el recuerdo alboreando en la mente. Y eso se logra con el puro amor. Puro amor. Absolutamente. O sea, como le contesta Jesús al soldado, no hay culpa. No hay culpa, entonces no puedo sufrir dolor de ningún tipo, independientemente de lo que tú creas que estás haciendo en la forma. Ese, ¿se acuerdan? Capítulo sexto del curso de Milagros, el más hermoso para mi forma de ver. Ese es el mensaje de la crucifixión, o como Jesús dijo más tarde en el curso, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en lugar de como la llamada a la paz para la que se concibió. Tú ve y dile a alguien que es muy creyente que la crucifixión es eso, para demostrarnos que somos más, que somos amor puro y que eso es lo que tenemos que ir regando por el mundo.
que no había culpa ni dolor en ese momento. Y entonces Gary le dice, de modo que J superó la muerte. Recuerdo algunas de las cosas que cuentas tal como ocurrieron. Después de la crucifixión se apareció ante nosotros. Pero dices que en realidad era el Espíritu Santo quien se apareció como una imagen de J, aunque se veía tan real como cualquier otro cuerpo, como tú, Arten y Pursa, os aparecéis ante mí, ¿correcto? Lo has entendido, le dice Tomás. Quiero proponerte que consideres algo más. Siempre, dice Gary, estoy abierto a sugerencias. No las escucho, pero siempre estoy abierto a ellas. Y le dice Tomás, imagínate la situación. Habían crucificado a J. Los romanos nos buscaban. La mayoría de nosotros, sobre todo Pedro, estábamos desmoralizados. Incluso Tadeo y yo la pasamos mal. Entendíamos el mensaje de J, como también lo entendían María, Felipe, Esteban y algunos otros. Pero aún así, aquella fue una época durísima para nosotros. ¿Teníamos fe? ¿Había J superado realmente la muerte? Las dudas atestando ahí en la mente, claro. Ninguno de nosotros tenía la disposición mental adecuada para salir y declarar ante la gente que lo había conseguido. ¿Sí? O sea, se ponen en esa situación literal. Aquí es, dice Tomás, donde tienes que sumar 2 y 2. No habría sido posible que los discípulos hubiéramos salido al mundo a intentar enseñar el significado de lo que J nos decía, de no haber sido por un hecho, que después de la crucifixión se nos apareció como un cuerpo tan real o irreal como cualquier otro cuerpo. Fíjense, tuvo que haber una manifestación o un testimonio de forma para poder darle verdad a sus palabras, pero tuvo que haber la forma. Cualquiera que dude de que J superó la muerte tiene que considerar este punto con cuidado y pregunta de qué otro modo podría explicarse la conducta de sus discípulos a menos que realmente resucitara. Nuestro entusiasmo no tendría una explicación lógica, claro. Si sus enseñanzas y su ejemplo antes de morir fueron extraordinarios e inspiradores, pero el Espíritu Santo sabía que estábamos preparados para ver una demostración que nos infundiera ánimos. A veces, el Espíritu Santo trabajará contigo de un modo que te ayudará a avanzar en tu camino. Recibimos los ánimos que necesitábamos. Una manifestación física, desafortunadamente, pero era lo que se necesitaba. Y cada quien recibirá, literal, en su nivel, de acuerdo a su proceso, los ánimos, la fuerza, el mensaje, la luz que necesite para continuar. El mundo acabó cambiando el mensaje espiritual de J por un mensaje religioso, pero en aquel tiempo eso no nos importaba. La cristiandad no existía como tal. Entendimos y creímos que J había vuelto a Dios. Pero a ti te retrataron como el que dudaba, le dice Gary a Tomás. Son tonterías, dice Tomás. Querer tocar a alguien que se aparece ante ti procedente de otro mundo no implica falta de fe. ¿No es la curiosidad una razón suficiente para intentar tocarlo? ¿Acaso no quisiste tocar a Pursa? Sí, dice Gary, aunque es probable que tuviera más de una razón. Tomás dice, la iglesia inventó algunas cosas con respecto a mí. Y ya puesta, borró toda la historia de María. Redujo el papel de Esteban a la insignificancia y prácticamente no dijo nada sobre Tadeo. No podía eliminarme de la historia porque yo era muy conocido. Había viajado por numerosos países y en aquel tiempo mucha gente era consciente de que yo había muerto en Chennai, India, también llamada Madrás, a manos de un jefe tribal bastante confundido. En el lugar donde me mataron ahora está la catedral de San Tom, como me llaman a mí. Y entonces Gary le pregunta, ¿es cierto que tus huesos están ahí? Sí,
Dice Tomás, pero ese no soy yo. De modo que no les des mucha importancia. Lo importante son las enseñanzas. Bien, dice Gary, hablando de enseñanzas, ¿puedes darme un ejemplo de cómo J enseñaba las mismas cosas hace 2000 años que ahora a través de la voz de un curso de milagros? Claro, le dice Tomás, mira, la respuesta que dio en el Nuevo Testamento a los rabinos más ancianos que le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos. Yo estaba ahí en aquel momento. Su respuesta fue increíble. Ignoró las creencias de los ancianos rabinos y sus escrituras. Ni siquiera reconoció la ley de Moisés. En lugar de eso, les dio 2 nuevos mandamientos pensados para reemplazar a los antiguos. Los tenía grandes, dice Gary. Tenía la verdad, dice Tomás. Y dijo, 2 puntos, de estos 2 mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, y al prójimo como a ti mismo. Eso me recuerda algo, dice Gary. Thomas Jefferson publicó su propia edición de la Biblia, ahora llamada la Biblia de Jefferson, de la que Arten y Pursa me hablaron hace mucho tiempo. Entonces no era fácil de conseguir, pero ahora sí. En su edición, Jefferson también ignoró por completo el Antiguo Testamento, incluso la ley de Moisés. Las partes que rescató tienen que ver con cómo mirar al mundo y la vida. Es exactamente lo mismo que hizo J en su respuesta a los rabinos. Muy interesante, dice Tomás, ¿no te parece? A J le importaba la vida, la verdadera vida, que es el amor de Dios. Esa vida está viva. Por eso también dijo a los maestros, Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. No hay verdadera vida excepto en Dios, Gary. Esa vida que experimentarás para siempre en el cielo cuando alcances la iluminación es la vida eterna, que no tiene opuesto. A veces puedes, fíjense, qué hermoso, a veces puedes experimentar la verdadera vida incluso mientras aparentas estar aquí, en un cuerpo, pero al final volverás a la vida sobre una base permanente por medio del verdadero perdón, que obviamente te permite deshacer el ego y regresar a tu hogar en Dios. Cualquier espiritualidad que no te enseñe a hacerlo te llevará demasiado tiempo. Si deshaces el ego, sabrás que el aparente opuesto de la vida es la muerte, pero que esta solo es una creencia que se despliega en las ilusiones. Hacerte consciente, no niego la experiencia física, pero me hago consciente de toda esta ilusión que implica la experiencia física. El Evangelio de Tomás no es sino una muestra de algunas de las cosas dichas por J que anoté. Ya sabes que la versión que se descubrió en Nag Hammadi no era la original. Se le fueron añadiendo cosas a lo largo de 300 años. Por eso Pursa dio la versión correcta del Evangelio en tu segundo libro. En ella elimina 44 dichos corruptos, además de corregir algunas otras citas e incluso une un par de ellas. La versión de Pursa tiene mucho más sentido que la de Nag Hammadi porque es consistente, no como esta segunda, que se contradice abiertamente en algunas ocasiones. En la versión consistente puedes comprobar que las enseñanzas no han cambiado. Oyes la voz de un curso de milagros tal como se enseñó en nuestra cultura hace 2000 años. La mayor parte de lo que anoté sobre las enseñanzas de J fue destruido por la iglesia. Pero en los otros evangelios figuran muchas de las cosas que J dijo. Cuando aprendes el curso, puedes distinguir por ti mismo cuáles son suyas y cuáles no. Cuanto más tengas
al Espíritu Santo en tu mente, mejor distinguirás lo que viene del Espíritu de lo que proviene del ego. Quiero contarles, ¿qué hora es? Le vamos a dejar ya hasta aquí, mis niñas, porque este capítulo sí está largo, no lo quiero partir a mitad de una idea, nos vamos a quedar con esta idea hermosa que cuanto más tengas al espíritu en tu mente, mejor distinguirás lo que viene del espíritu de lo que proviene del ego. ¿Ok? Para continuar el próximo martes con esas dos lecciones de perdón que aprendió en esa vida este famoso Tomás. El próximo martes es 15, 16, 17, 18 de agosto. ¿Sí, verdad? ¿Sí estoy bien? Sí. Bueno, mis niñas hermosas, preguntas, dudas, quejas, comentarios, ¿todo en orden? Sí, muchas gracias. Están hermosos estos libros. Y Ay, sí. si no Vayan, fuera por vayan. la forma en la que nos explicas, Ay, mi Marle hermosa, pues no son están muchos. hermosos. Me encantan. Vayan comprando, consiguiendo el de Buda, ¿ok? El de las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, Ok. porque también esa es pues, la culminación de esta trilogía, que realmente son cuatro. ¿Ok, mis niñas? Sí, Bueno, pues ya saben qué hacer, mis niñas hermosas, háganlo, cualquier cosa estoy ahí en el chat, ya saben, practiquen su lección, repasen, lean hoy la lección, bueno, no hoy, o sea, esta semana la lección 53. 153 del curso. Y bueno, pues les mando un beso, muchísimas gracias, las veo mañana, algunas, muchas gracias Muchísimas gracias. Gracias, Bye a gracias, todas. gracias. a ustedes, mis niñas, Gracias, Nico, gracias. gracias.